Llegué a la Ciudad de México con las últimas, 2 horas tarde y un paso por detrás de todos los demás. Mi vuelo había sido desviado a través de Dallas y luego retenido en la aduana porque alguien había metido un dron en su equipaje de mano. Sin tiempo para cambiarme, sin tiempo para respirar. Entré directamente en la Torre Ascan con el mismo traje azul marino arrugado con el que había dormido. Con la corbata floja y una mancha de café en la manga. El equipo del cliente ya estaba esperando. Trajes planchados, café recién servido, documentos alineados con una simetría perfecta como si se tratara de algún tipo de ritual. Cada detalle gritaba control, precisión. Me llamo Mateo Campos. Tengo 38 años, resido en Monterrey y había pasado los últimos 13 meses dando forma a esta asociación logística de 3.600 millones de pesos con Logística Ascan. Conocía los nombres, los números, los puntos débiles, las fisuras legales. Este acuerdo era mío. Y entonces Braulio Tovar entró a mi lado como si el aire le perteneciera. Nuevo jefe de estrategia, enviado desde la central hacía un mes. Un tipo alto, de unos 45 años, sonrisa blanca y pelo engominado, peinado hacia atrás como si creyera que estaba haciendo una presentación a inversores de capital riesgo en Santa Fe. Llevaba un maletín de cuero que gritaba dinero y usaba suficiente colonia como para matar a un perro pequeño. Asentí al señor Serrano, el jefe de operaciones de Ascan, e hice un gesto de respeto. Disculpen el retraso, dije. Antes de que pudiera sentarme, Braulio dio una palmada. Vamos al grano, equipo, dijo, lo suficientemente alto como para que resonara. Se avecinan grandes cosas. Estamos aquí para revolucionar algunos modelos de suministro anticuados. Luego miró directamente al señor Serrano. Listo, jefazo. Quería que el suelo se abriera y me tragara entero. Serrano no se movió, simplemente siguió removiendo su café como si no hubiera oído una palabra. Intervine, intentando enderezar el rumbo. Nuestra propuesta refleja la estrategia de crecimiento escalonado de Ascan en México y América Latina, dije con claridad, devolviendo el enfoque a la sustancia real. Braulio me interrumpió. Dejémonos de rollos culturales, dijo, agitando la mano. No estamos aquí para tomarnos un cafecito. Estamos aquí para hablar de números. La sala se quedó helada. El señor Serrano levantó la vista, con los ojos vacíos pero calculadores. Eso fue todo. Vi el futuro en ese momento, no solo esta reunión, el acuerdo, los meses de trabajo. Todo, quemado. Braulio sonrió como si nada hubiera pasado. Se reclinó en su silla como si esto fuera una charla TED. Una nota rápida, antes de escuchar, compartan desde qué ciudad o país están viendo esto. Mantuve las manos planas sobre la mesa, con los dedos tan apretados que podía sentir el pulso a través de las uñas. La escena ya no era mía, pero no iba a abandonarla sin un plan. Me levanté, asentí levemente al equipo de Ascan y salí de la sala. Mi corazón martilleaba, pero no me temblaban las manos. Todavía no. Fuera, en el pasillo, no me senté. Me quedé de pie contra la pared como un fantasma de la reunión, escuchando todavía. Dentro, la voz de Braulio continuaba, informal y optimista, como si nada sísmico acabara de ocurrir. Oí el clic de una diapositiva al avanzar. Posicionamiento de mercado, dijo, pura palabrería. Estaba haciendo mi presentación con mis diapositivas, y probablemente no había leído ni la mitad. Miré fijamente la puerta de la sala de conferencias, cristal esmerilado, tirador de madera pulida. Aún podía ver la silueta del señor Serrano, sentado erguido, con las manos cruzadas y la vista fija al frente. Yo había construido esa relación correo a correo, semana tras semana, a lo largo de toda la COVID y los cierres de fronteras y las malditas llamadas a medianoche. Y Braulio me descartó como si fuera un mueble que no pegaba con el vestíbulo. Quería volver a entrar y decir algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. Una representante junior de Apex, Ana no sé qué, salió 10 minutos después. No dijo nada, solo me lanzó una rápida y nerviosa mirada como si yo fuera radiactivo y siguió caminando. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Braulio salió con esa misma sonrisa de cocodrilo pegada en la cara. Sin contacto, ni siquiera un adiós fingido. Simplemente pasó de largo como si yo fuera un tipo que se interponía en su camino en el aeropuerto.
Lo seguí con la mirada. ¿Crees que has ganado algo?, murmuré entre dientes. No me oyó. Esperé otros 30 segundos, respiré hondo y lentamente, y volví a entrar en la sala de conferencias. Estaban en silencio, los papeles a medio doblar, el café a medio beber. Nadie se movió. Miré directamente al señor Serrano, e hice un gesto de respeto de nuevo, esta vez un poco más profundo. Agradezco su tiempo, dije. Este acontecimiento ha sido inesperado. Me disculparé para que Apex pueda continuar con claridad. Asintió una vez, un gesto sutil pero tajante. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. Pero en ese momento, en esa mirada de Serrano, sentí que algo encajaba. No era lástima, ni compasión. Era como si me viera por completo por primera vez. Bajé 5 pisos antes de darme cuenta de que no había pulsado el botón del ascensor, simplemente seguí moviéndome. Pasé por pisos que solía visitar para construir alianzas, pasé por nombres en las paredes que solía admirar. Para cuando llegué a la calle, el viento me golpeó con la fuerza suficiente para calmar la adrenalina. Encontré un banco al otro lado de la calle, me senté y miré hacia el edificio Ascan. No saqué el teléfono. No envié mensajes furiosos a nadie. Simplemente me senté. No dejaba de repasar sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Efectivo de inmediato. Cambio estructural. Como si yo fuera una actualización de hardware. No se sobrevive a la política corporativa explotando. Se sobrevive recordando, tomando nota de los nombres y sabiendo cuándo actuar. Todavía me dolía la mandíbula de lo fuerte que la había apretado en aquella sala. Antes de levantarme del banco, escribí un breve correo electrónico al equipo administrativo de Apex. Por favor, confirmen la documentación formal relativa a la transición de esta mañana. Sin emoción, sin amenazas, solo un rastro documental. Luego me levanté y empecé a caminar. No rápido, no furioso, solo constante. Porque Braulio aún no lo sabía, pero acababa de construir mi plataforma de lanzamiento, y yo iba a enterrarlo con ella. Las calles alrededor del edificio Ascan estaban tranquilas, solo el leve zumbido de los taxis y el ocasional traqueteo de la cadena de una bicicleta al saltar un piñón. No miré hacia atrás. Braulio probablemente seguía allí arriba, radiante con su propio PowerPoint como si acabara de superar en estrategia a un gran maestro, pero yo no estaba en el juego que él creía. 3 semanas antes, había recibido un mensaje cifrado de un socio director de Capital Morelos. Tecnología mainstream, energía verde, con sede en Ciudad de México, discreto. No me pidieron un currículum, solo una llamada. El correo electrónico había sido breve, una sola frase: si alguna vez decides construir en lugar de seguir, te apoyaremos. No había respondido. En aquel momento no. Todavía pensaba que Apex podía salvarse. Pensaba que quizá Braulio se desvanecería como el resto de las importaciones sobrevaloradas que la central no paraba de rotar. Pero ahora era la hora de actuar. Caminé 3 manzanas, pasando por un puesto de tacos y una tienda de conveniencia, hasta el Intercontinental de Polanco. El vestíbulo olía a brillantador de cítricos y silencio corporativo. Me deslicé en un reservado de la esquina del bar, pedí un café solo, sin azúcar, y abrí mi portátil. No dudé, no tuve dudas. MC Integraciones. Había mantenido la documentación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en borrador durante un mes. Nombre elegido, estatutos listos, una dirección provisional en Ciudad de México cargada. Solo necesitaba un clic. Le di a archivar. Ahí estaba. Limpia, discreta, mía. El correo electrónico al equipo legal de Ascan me llevó 15 minutos escribirlo y 4 revisarlo. No di demasiadas explicaciones, solo una línea clara tras otra. Asunto: oportunidad de colaboración continua, MC Integraciones. Si Ascan sigue interesada en la autonomía estratégica dentro de la modernización logística, sería un honor para mí continuar nuestras conversaciones de forma independiente. Sin archivos adjuntos, sin logotipos, solo una dirección de Gmail, mis iniciales y mi número de teléfono de usar y tirar de la Ciudad de México. Lo leí 2 veces y le di a enviar. Ese fue el primer momento en que sentí que mi pulso se calmaba. No porque estuviera tranquilo, sino porque la decisión estaba tomada.
Y cuando tomo una decisión, no la deshago. Me quedé allí, saboreando mi café, viendo cómo las gotas de lluvia se esparcían por las ventanas del hotel, y saqué mi teléfono personal. 5 mensajes de texto perdidos, 3 de la central, 1 de recursos humanos, 1 de un número desconocido. No respondí a ninguno. En su lugar, abrí Signal y envié un mensaje a un contacto de Capital Morelos. Yo, archivado. Listo para mover ficha. Ellos, nos pondremos en contacto pronto. En silencio, eso fue todo. No necesitaba animadoras. Necesitaba influencia. Miré la parte inferior del correo de confirmación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. La marca de tiempo indicaba las 3:26 de la tarde, hora del centro. Menos de 6 horas desde que Braulio me desechó como una silla de oficina a la que le falta una rueda. Lo curioso es que ni siquiera me preguntó si tenía algo preparado. Simplemente asumió que me arrastraría lejos. Ese es el problema con tipos como él. Confunden el volumen con el control. Creen que quien habla más alto gana. Pero yo había construido las cuentas internacionales de Apex desde cero. Apretón de manos a apretón de manos, cláusula por cláusula. Conocía a los proveedores, los puntos débiles, las lagunas contractuales. No necesitaba robar clientes. Solo tenía que hacerme disponible. Para la hora de la cena, ya estaba de vuelta en mi habitación de hotel, sin más luces que las de la ciudad que se filtraban a través de las persianas. Me senté en el escritorio a vigilar mi bandeja de entrada. A las 7:42 de la tarde, llegó la respuesta de Ascan. Nos gustaría continuar las conversaciones. Se agradece la discreción. Cerré el portátil, respiré hondo. Braulio pensó que había cerrado una puerta, pero lo único que hizo fue hacerme atravesarla directamente. No respondí al correo electrónico de Ascan de inmediato. Cuando finalmente contesté, fue con la propuesta revisada. Mismo alcance, misma estructura, mismos resultados, pero más limpia. El contrato de Apex tenía más de 40 páginas de paja burocrática. Lo reduje a 26. Añadí cláusulas de flexibilidad, términos de escalada vinculados al rendimiento real, no a palabrería corporativa. Y un cambio clave, una comisión de éxito del 12%, a pagar en el momento de la firma. Sin contingencias, sin hitos, solo dinero transferido en el segundo en que dijeran que sí. Ascan aceptó sin pestañear. No creé una página web. Ni fiesta de lanzamiento, ni prensa, ni citas falsas sobre visión empresarial. Solo una dirección de Gmail limpia, un PDF con MC Integraciones, en la parte superior y un número de móvil de la Ciudad de México que solo sonaba después de las 7 de la tarde. Esa primera semana, las únicas personas que sabían que existía eran 3 personas en Ascan y un asesor legal en Querétaro que no hacía preguntas. Para la segunda semana, las cosas empezaron a filtrarse. No por mi parte, sino por el trabajo. La única representante de cuentas de Apex me escribió desde su Gmail personal. Estaba en un aprieto. Nos gustaba más tu estructura, escribió. ¿Podemos explorar una colaboración directa? Un cliente de Sao Paulo que llevaba meses sin responder a las llamadas de Apex respondió de repente a una invitación de calendario que yo no había enviado. Mateo, hemos estado esperando. Por favor, informa. Luego vino Bogotá. Ese fue diferente. Era un socio logístico de nivel medio. Un tipo listo, preciso, difícil como el solo. Había cortado la comunicación hacía 6 meses, después de que Braulio intentara endosarle un paquete de transformación digital que no necesitaba. La central asumió que había desaparecido del mapa. Me escribió directamente. Me alegro de que estés libre. Confiamos en ti. Eso fue todo lo que escribió. Sin firma, sin logotipo, solo confianza. No perseguía a ninguno de ellos. Nunca tuve que hacerlo. Porque conocía cada sistema que tocaban. Yo los había construido. Sabía dónde los contratos eran rígidos, donde los equipos de operaciones estaban frustrados, donde los números no cuadraban. No hice presentaciones, escuché. Luego hice sus problemas más pequeños. Lo gestioné todo a través de almacenamiento cifrado y herramientas de usar y tirar. Sin nube, sin Slack, sin becarios.
MC Integraciones era solo yo, 2 contratistas locales a sueldo y un discreto canal de comunicación con Capital Morelos por si alguna vez necesitaba más contundencia. A finales de ese mes, 5 empresas habían pausado su colaboración con Apex para una revisión interna. Ninguna de ellas mencionó mi nombre, pero no necesitaba que lo hicieran. La máquina de Apex estaba perdiendo aceite, y cada gota era mía. Braulio, estoy seguro, pensó que había desaparecido. Que me había ido a casa a lamerme las heridas o a aceptar algún puesto de vicepresidente inflado en la competencia. No tenía ni idea de que yo seguía en Ciudad de México, trabajando, construyendo, respondiendo a clientes que él creía tener atados. Cada vez que mi teléfono vibraba, era otro hilo que se soltaba. Sin movimientos llamativos, solo tensión. Se podía sentir en los vacíos, en los correos electrónicos perdidos, en los chats de WhatsApp repentinamente silenciosos. Tenía una antigua asistente en Apex, Carla. Inteligente, sobrecargada de trabajo, siempre 10 pasos por delante. Me envió un mensaje de texto una noche de la nada. Carla, los clientes preguntan por ti. No paro de oír, ¿dónde está Mateo? No he respondido, pero he pensado que debería saberlo. Yo, gracias. No respondas. Solo observa. Carla, entendido. Ella sabía que era mejor no involucrarse. Pero el hecho de que se pusiera en contacto significaba que las grietas se estaban haciendo visibles. No estaba robando clientes. Estaba recuperando lo que ya era mío, un cliente cada vez, y no había hecho más que empezar. La 5ª invitación de calendario rechazada llegó un jueves por la mañana. 48 horas, 5 respuestas de no disponible, sin cancelaciones, sin explicaciones, simplemente desaparecidos. Una era de Bogotá, 2 de Santiago, una de un proveedor de Sao Paulo que nunca se perdía una llamada y una de un equipo en Lima que normalmente confirmaba con 10 minutos de antelación. Todos ellos cortaron toda comunicación sin decir palabra. Esa tarde, oí que Braulio había enviado un memorando a toda la empresa. Asunto, anticipémonos a esto. Nadie respondió. Un contacto de operaciones de Apex me lo reenvió. Sin comentarios, solo la captura de pantalla. Braulio sonaba aterrado, pero todavía arrogante. Tono clásico de startup. Estamos pivotando hacia un modelo más ágil y orientado al cliente. Estrechemos nuestro embudo y aseguremos las renovaciones. No tenía ni idea de que la fuga no estaba en el embudo. Estaba en los cimientos. Y el tipo que trajeron para arreglarlo, Tomás Beltrán de Madrid. El tipo quedaba bien en traje, eso se lo concedo. El problema fue que abrió su primera llamada con un socio de aquí pronunciando mal el nombre de la empresa. No una, sino 2 veces. Axcan, dijo, con el sonido de una X suave. Nadie lo corrigió. Simplemente lo dejaron colgado. Ese mismo día, recibí un soplo de una antigua asistente, Brenda. Se había ido 3 meses antes, quemada y mal pagada, pero seguía al tanto de los cotilleos de recursos humanos a través de una amiga. Me llamó fuera del horario de oficina. Mateo, para que lo sepas, recursos humanos está desesperado. ¿Por qué? Por tus papeles de salida. Nadie archivó nada. Ni acuerdo de confidencialidad, ni acuerdo de no competencia, ni siquiera un formulario de despido. Están al borde de un ataque de nervios. No pude evitarlo. Me reí. Me ignoraron por completo en medio de una llamada con un cliente, Brenda. Lo sé, es un desastre. El departamento legal culpa a operaciones. Operaciones dice que fuiste reasignado, no despedido. Revisé mi archivo de correo electrónico mientras ella hablaba. Escribí, aclaración de contrato. Ahí estaba. Fechado 3 semanas antes del viaje. Asunto, solo para consultar sobre mi contrato tras el cambio de puesto. Cuerpo, quería confirmar la transición de rol y los términos para el futuro. Sin respuesta. Había insistido 2 veces. Seguía sin nada. Con marca de tiempo, con copia de seguridad, reenviado a mi cuenta personal. Tenía todo el rastro. Dile a tu amiga de recursos humanos que no se moleste, le dije. ¿Por qué? Porque no hay nada que archivar.
Nunca me despidieron oficialmente. Salí de esa habitación y me encontré con el aire libre. Silencio. Dios mío, murmuró ella. No es Dios, solo incompetencia corporativa. Cuando el departamento legal finalmente se dio cuenta de que no tenían base legal, intentaron atacarme por la tangente, con alguna vaga preocupación sobre propiedad intelectual. Les envié los correos archivados con una sola línea, nunca estuve sujeto a nada para empezar. Eso los calló. De vuelta en Apex, oí que la gente dejó de preguntar dónde estaba, dejó de hablar de mí por completo. No por falta de respeto, sino por miedo. Porque no me había ido. Seguía ahí fuera, moviendo hilos que ni siquiera sabían que existían. Seguían actualizando paneles de control intentando explicar por qué la opinión de los clientes estaba cayendo y los contratos se estancaban. Pero ninguno de los datos podía explicarlo, porque esto no iba de datos. Abrí un nuevo archivo en mi escritorio esa noche. Una palabra en la parte superior, influencia. Luego empecé a hacer una lista de nombres. El acuerdo de la Ciudad de México se cerró bajo MC un martes por la mañana. Sin brindis, sin aplausos, solo 3 firmas, una confirmación de transferencia privada y silencio. La transferencia llegó limpia. Sin preguntas, sin notas. Comisión de éxito del 12%, pagada. No le dije una palabra a nadie, ni siquiera a los contratistas que estaban a la espera. Simplemente moví los fondos a una cuenta separada, configuré los archivos para una copia de seguridad sin conexión y cerré el portátil como si estuviera cerrando la tapa de un ataúd. Para el jueves, las acciones de Apex habían caído un 9%. Intentaron hacerlo pasar por un contratiempo del mercado, pero todos en la industria lo sabían. Algún becario debió de hablar, o quizá un proveedor lo dejó escapar. Sea como fuere, el rumor llegó a Bloomberg el viernes por la mañana. Logística Ascan reestructura las relaciones con sus proveedores en América Latina. Sin citas directas, sin confirmación, pero no importaba. El daño estaba hecho. Luego vino el artículo. Un blog de la industria, pero ruidoso, afilado. Alguien les filtró los detalles. Titular, ruptura estratégica, la expansión de Apex en Latam, un fracaso en la cúpula. Mi nombre aparecía en el tercer párrafo. Fuentes confirman que Mateo Campos ahora opera de forma independiente como MC Integraciones. Los clientes lo describen como un solucionador de problemas sin el ruido. Nadie mencionó el nombre de Braulio, pero la omisión sonó más fuerte que cualquier mención. Oí que entró en modo de crisis total, irrumpió en relaciones públicas, dio un portazo y exigió que se pusieran al frente. Quería un comunicado de prensa, un plan de crisis, una declaración que desviara la culpa, pero nadie quería tocarlo. Recursos Humanos entró en pánico a continuación. Se corrió la voz de que mis papeles de salida nunca habían sido archivados. No del todo. Un formulario a medio rellenar en una carpeta compartida. Sin acuerdo de confidencialidad, sin aplicación de cláusulas. El departamento legal lo confirmó. Intentaron darle la vuelta, dijeron que se les había escapado, debido a una rápida reestructuración. ¿La verdad? Braulio se volvió arrogante y descuidado. Pensó que eliminarme públicamente asustaría al resto para que cumplieran. Subestimó lo silencioso que podía ser cuando estaba trabajando. Tarde esa noche, sonó mi teléfono de usar y tirar. Número de la Ciudad de México, identificación desconocida. Respondí. Campos. La voz sonó como grava. Profunda, lenta, acostumbrada a salas de juntas y mesas de póker. Era Martín Cárdenas, inversor original. Consejo de Apex, el fantasma en la máquina. Supongo que está al tanto del artículo, dijo. Lo estoy. ¿Usted no lo filtró? No. Pausa. Es inteligente por no hacerlo. No respondí. Él se aclaró la garganta. Quiero hablar. Extraoficialmente. Sobre. Usted siempre supo cómo mantener la boca cerrada y las manos en movimiento. Eso es raro. Suena como si estuviera buscando un socio. Estoy buscando a alguien que entienda de influencia. Otra pausa. ¿Dónde está?, preguntó. En Ciudad de México. Estaré en Ciudad de Panamá para el domingo.
Organicemos una reunión. No dije que sí. No dije que no. Simplemente colgué y me quedé mirando el teléfono. Martín Cárdenas no era del tipo que persigue. Si llamaba, significaba una cosa, veía lo que se avecinaba. Y no estaba del lado de Apex. Las reuniones internas se volvieron opacas. Sin actualizaciones, sin explicaciones, solo un frío silencio. Conocía el ritmo. Estaban desesperados, intentando tapar agujeros sin admitir que había una fuga. Pero esto no era una fuga. Era una demolición controlada. Y yo era el que sostenía el interruptor. Celebraron la reunión de emergencia del Consejo en Ciudad de Panamá. Terreno neutral, sala de conferencias privada, sin asistentes, sin relaciones públicas, solo 7 personas con trajes a medida y un hombre sudando a través del cuello de su camisa. Braulio entró primero. Todo energía forzada y urgencia fingida. Seamos claros, empezó. Mateo actuó por su cuenta. Se llevó clientes que eran propiedad de Apex. Explotó información interna para su beneficio personal. Martín ni siquiera levantó la vista. Simplemente abrió una delgada carpeta negra y la deslizó sobre la mesa. Esta es su firma, dijo. Lo despidió sin causa justificada. Sin documentación, sin revisión, sin proceso. Silencio. Braulio miró el papel como si no pudiera leer su propia letra. Un miembro del consejo en el otro extremo, Carlos no sé qué callado pero agudo, habló en voz baja. Así que dejamos la cámara acorazada abierta y él salió con la llave. La boca de Braulio se crispó. Intentó cambiar de tema. Miren, tenemos que detenerlo, dijo. Está socavando. No, interrumpió Martín. Con calma. De forma definitiva. Él está construyendo. Usted es el que rompió las cosas. Otro miembro del consejo se reclinó, con los brazos cruzados. ¿Cuántos clientes hemos perdido este trimestre? Braulio no respondió. Martín me miró. Ha estado callado. Mantuve mi voz firme. Porque no he venido a dar explicaciones. Todos ustedes saben lo que pasó. Simplemente no querían afrontarlo. Tomaste el modelo de Apex, espetó Braulio, y lo reempaquetaste. Lo miré directamente. No. Tomé el valor. La parte que ignoraste. La parte que yo construí. Levantó las manos. ¿Quieres el mérito? Bien, quédate con el mérito. Pero esto se acaba ahora. Me incliné hacia adelante. Tú lo acabaste en el segundo en que hablaste por encima de mí en esa sala. Me ofrecieron una compra de mi parte allí mismo. 18 millones de pesos, acuerdo de confidencialidad completo. Calle. Márchate. Desaparece. Ni siquiera parpadeé. No busco dinero, dije. Busco responsabilidad. Braulio se burló. ¿Qué demonios significa eso? Significa que no voy a retroceder. No hasta que la verdad se pegue a tu nombre de la misma manera que intentaste manchar el mío. Martín sonrió con suficiencia. Siempre jugaste a largo plazo. Me levanté, me arreglé la chaqueta. La reunión ha terminado. Luego salí, dejando a Braulio sosteniendo una carpeta con su propia firma y una mesa llena de gente que finalmente lo veía por lo que era. A la mañana siguiente, firmé el mayor acuerdo de mi carrera. Ascan, exclusivamente con MC Integraciones. Sin intermediarios, sin el lastre de Apex, sin Braulio. El triple del valor de contrato que jamás había visto bajo su techo. Anticipo inicial, niveles de rendimiento, integración de cartera privada y total autonomía operativa. El bolígrafo apenas tocó el papel antes de que llegara la transferencia. No hubo apretones de manos, solo términos finales, iniciales y el sonido silencioso de una puerta de miles de millones de pesos cerrándose a mi espalda. A media tarde, la prensa se hizo eco. La nueva firma de logística latinoamericana, MC Integraciones, consigue una cartera de 18.000 millones de pesos. Sin citas mías, solo una confirmación de una fuente y un único detalle sobre la estructura de la asociación con Ascan. Conciso, limpio, aburrido si no conocías el contexto.
Pero la industria lo sabía. El nombre de Braulio se convirtió en tendencia en menos de una hora, pero no de la manera que él quería. Fracaso, superado en estrategia, desmoronado desde dentro. Un tuit lo resumió perfectamente: MC no rompió Apex. Lo desarmó. No lo compartí. No le di a me gusta. Ni siquiera inicié sesión en LinkedIn. Pero lo vi. De vuelta en Ciudad de Panamá, vi cómo el mercado se desplomaba. Las acciones de Apex se hundieron un 18% antes del cierre. Su consejo guardó silencio. Los hilos internos de Slack empezaron a filtrarse. Los empleados junior comenzaron a publicar vagos carteles de «abierto a nuevas oportunidades», como una señal de socorro silenciosa. No necesité decir una palabra. Dejé que el trabajo hablara. Mi nombre no estaba en vallas publicitarias ni en podcast. Estaba en los metadatos, en las facturas, en las partidas que nadie podía borrar. El tipo de poder que no grita sus señales. Volé a Bogotá ese fin de semana. Viaje tranquilo, sin itinerario, solo una suite en una esquina y una vista desde la ventana del horizonte desde el que solía hacer mis presentaciones. 2 empresas se reunieron conmigo, ambas del mercado medio, ambas quemadas por las promesas excesivas y los cumplimientos insuficientes de Apex. Una de ellas ya tenía redactado el cese. Solo necesitaba una cosa: mi firma. Pusieron la carpeta sobre la mesa. La hojeé, página por página. Sin prisa, sin emoción, solo buscando agujeros. La última página estaba en blanco excepto por una línea: autorizado por Mateo Campos, MC Integraciones. Me entregaron el bolígrafo. Lo sostuve, dejando que la pausa se alargara. Esperaron, en silencio. Entonces lo presioné contra el papel, firme, deliberado, y dije lo único que importaba. Empecemos.